Ya estamos dentro. Muy buenos días a todos. Más o menos irá entrando todavía más gente, pero bueno, vamos a comenzar por no demorarnos más. Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, antes de nada me presento. Yo soy Emma González, trabajo en el Club de Calidad y bueno, coordino el área de formación y también estoy en el área de proyectos. Queremos daros la bienvenida a este webinar en el que os queremos presentar nuestro protocolo de uso de la inteligencia artificial, un documento en el que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año y que pretendemos que sea una guía útil y práctica, pues precisamente para eso, ¿no? Para poner en marcha estrategias de inteligencia artificial en las organizaciones. Bueno, la inteligencia artificial representa hoy uno de los mayores motores de transformación para las empresas. Nos ayuda a ser más eficientes, más competitivos, pero sobre todo también nos ayuda a tener nuevas líneas de innovación, ¿no? De nuevas formas de innovar. Perdonad, que estaba pensando que... Pero su adopción responsable, bueno, pues exige mucho más que tecnología. Requiere reflexión, colaboración y un marco de referencia claro que ayude a las organizaciones a avanzar con seguridad y rigor. Este documento que os queremos presentar hoy es fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso de nuestros grupos de trabajo, pero en especial el grupo de trabajo de CIOs, que es un foro que aglutina a diferentes responsables del área TIC de empresas socias del club, y ellos han sido realmente los impulsores de esta iniciativa. De hecho, han sido ellos quienes nos han trasladado esta inquietud principal de establecer ese marco de referencia para que les ayude a avanzar con seguridad y rigor, sobre todo, ¿no? En las diferentes reuniones que hemos hecho a lo largo del año con nuestros CIOs, pues nos han compartido inquietudes, retos, experiencias reales sobre el uso de inteligencia artificial y, bueno, gracias a su generosidad y a su visión, pues hemos podido identificar necesidades concretas, recoger buenas prácticas y construir, pues, una guía donde creemos que respondemos a los desafíos de las empresas del tejido empresarial asturiano. Antes de avanzar más, queremos dar las gracias a la Consejería de Ciencia, Economía y Ciencia, Industria y Empleo, puesto que sin su apoyo y sin su financiación, pues este proyecto no habría sido posible. También quiero aprovechar para dar las gracias a Javier Fernández, que es el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado. Él forma parte de nuestro grupo de trabajo de CIOs, ha sido uno de los de estos miembros más activos que han colaborado con nosotros, pero también nos ha hecho el prólogo del documento, así que desde aquí queremos darle las gracias, ¿no? Y también, bueno, queremos dar las gracias a Trilogic, quienes han, todo su equipo, nos ha ayudado y sobre todo a nivel técnico, han recogido toda la información, la han aglutinado, junto con su apoyo y con su conocimiento técnico, nos han ayudado a dar forma y rigor a este protocolo. Tenemos por aquí a Alejandro San Román, que es colaborador de Trilogic y Digital Business Executive and Profesor de la Universidad Pontífica de Comillas, quien nos acompañará y nos explicará a continuación un poco más en detalle cómo hemos estructurado el documento. Pero bueno, también quiero dar las gracias a Joaquín Martín, sí, lo digo bien, el director de la unidad de negocio de Big Data en Trilogic. Hoy no ha podido acompañarnos, pero también trasladamos nuestro agradecimiento porque ellos dos han estado con nosotros a lo largo de todo el proyecto. El resultado es una guía práctica, accesible, pensada especialmente para pymes. Bueno, y recoge principios éticos, recomendaciones, casos de uso, un marco común para implantar la inteligencia artificial en el día a día de las empresas. Pero no me extiendo más. Para entrar más en detalle, voy a darle la palabra ya a Alejandro González. Así que, Alejandro, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y nada, pues a todos los asistentes por hacer un huequecito en la agenda y escuchar de primera mano lo que hemos preparado en este informe, pues con tanto cariño y con todos los miembros, ¿no? del grupo de CIOs
del Club de Calidad, que hay empresas muy interesantes que han participado y que nos han compartido, pues también, ¿no? Aprendizajes, casos de éxito y pequeños trucos o incluso errores también, ¿no? Que es interesante, que hay que evitar y que hemos intentado compartir en el documento. Así que más o menos, yo creo que tenemos unos 30 minutos aproximadamente. Prometemos intentar liberaros un poquito antes de lo que tenemos planificado para que podáis reflexionar antes de comer sobre todo lo que hemos hablado y cómo vais a utilizarlo para adoptar la inteligencia artificial en vuestras empresas. Y más allá de hacer un pequeño repaso sobre el documento, cómo está estructurado y cuáles son los principales mensajes, creo que también hay en algún sitio de Teams la oportunidad de enviar algunas preguntas, ¿vale? Entonces también os animo a que aprovechéis, ¿no? La ventana de oportunidad que tenemos hoy de conocernos, de charlar. Entonces, cualquier inquietud que, si bien ya habéis leído el documento o todavía no lo habéis descargado, que os animamos a ello, pues que nos enviéis las preguntas y intentamos responderlo en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? Dicho esto, pues lo que decíamos, un placer. Yo soy Alex González San Román y os voy a contar pues qué hemos hecho en este ámbito de la inteligencia artificial, que es verdad que es un reto hablar de inteligencia artificial hoy en día porque hay un boom, ¿no? sobre todas estas tecnologías exponenciales, incluso un punto de hartazgo, ¿no? En algunos foros sobre ya está otra vez, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial y esto cómo nos va a impactar de verdad. Entonces hemos intentado racionalizar este contexto de transformación tan interesante, sobre todo ahora que estamos viviendo un punto de madurez muy fuerte en todo lo que respecta a la inteligencia artificial y sobre todo y enfocado a pequeñas y medianas empresas, muchas barreras de entrada para adoptar este tipo de tecnologías, barreras de entrada, me imagino, la inversión que es necesaria, la complejidad de los perfiles que hay que tener dentro de los equipos para poner esto a funcionar, etcétera, pues esas barreras no es que hayan desaparecido, porque sigue siendo necesaria inversión y sigue existiendo cierta complejidad, pero se han minimizado mucho. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad muy bonita para reflexionar sobre lo que estamos viviendo y como no sé si conocéis a estas tres personas que ahora están en pantalla, pero son los tres recientes ganadores del Premio Nobel de Economía en el 2025, pues existe esta teoría de la destrucción creativa. Le han dado el Premio Nobel por muchas cosas, pero uno de los motivos fundamentales es esta teoría económica de cómo a través de la innovación hay ciclos, ¿no? Donde se rompen muchas cosas, donde hay que romper, ¿no? Algunos huevos para hacer la tortilla, donde hay que deconstruir algunas cosas y algunas prácticas que tenemos muy bien asentadas en nuestras empresas para buscar nuevas fuentes de oportunidad, que básicamente es gastar menos, vender más o gestionar mejor los riesgos, ¿no? Entonces, en esa destrucción creativa, la inteligencia artificial está jugando un papel muy relevante para, como decíamos, ¿no? Romper algunas cosas y algunos status quo que estamos teniendo en nuestras compañías y hacer las cosas de manera diferente. Lo interesante de esto es que estudios de universidades internacionales como el MIT o Harvard, pues lo tienen muy medido, incluso llegan a decir que estas compañías que utilizan la tecnología no de vanguardia, no las más punteras, sino las más normales, las que consiguen embeber esta tecnología en su día a día, consiguen de media lo que ponemos ahí, ¿no? Un 14% más de margen en el margen neto de las compañías con respecto a sus equivalentes. Por lo tanto, esto no es un tema de voy a ver qué puedo probar y soy más moderno, sino que tiene un impacto directo en la cuenta de resultados y ahora veremos algunos ejemplos concretos, tanto para gastar menos como para incrementar ingresos, como para gestionar mejor los riesgos y de media suele tener ese 14% de diferencia en margen neto con respecto a las empresas que no son capaces, ¿no? de adoptarla. Por lo tanto, en términos de cuenta de resultados es una cuestión muy importante, ¿no? Y básicamente lo que nosotros hemos trabajado poniendo en común las buenas tendencias, las prácticas y todos los casos de los miembros del club de calidad
es este protocolo donde al final hemos definido una estructura que hemos intentado que sea ciertamente pedagógica y se entienda bien, sin necesidad de ser grandes expertos en tecnología o en inteligencia artificial, que está estructurado en los 10 puntos que estáis viendo, ¿vale? Tenemos unos iniciales de contextualización, de bienvenida, ¿no? Como decía, ¿no? Emma, de bienvenida a protocolo, ¿no? Por María, la gerente del Club de Calidad, y por Javier, el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias, y un pequeño resumen ejecutivo que al final el documento es pequeño, son unas 55 o 60 páginas, pero bueno, esto se puede hacer bola cuando te enfrentas a un documento de este tipo, y tenemos un resumen ejecutivo en una página que condensa la esencia de todo lo visto, ¿no? Los capítulos y cómo estructuraremos también esta revisión a alto nivel en esta conversación es un primer capítulo de introducción a la inteligencia artificial en el entorno empresarial, un marco ético y unos principios generales que se ha trabajado con todas las empresas miembros del Club de Calidad y sus CIOs, que es un modelo que aplica a buenas prácticas para implementarlo tanto a nivel empresarial como para cada uno de los trabajadores. Luego hacemos una revisión de los casos de uso y de las grandes categorías de casos de uso que existen, para que también tengáis ejemplos ilustrativos que os inspiren un poco de, oye, pero yo, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué tipo de cosas puedo empezar a realizar sin complicarme mucho para que esto empiece a funcionar, ¿no? Y ya entramos en el protocolo propiamente dicho, que es la parte más relevante del documento, donde en 5 grandes categorías os recomendamos, os inspiramos un poco cuáles son los pasos que hay que dar, incluso os damos unas recomendaciones de un plan del qué tiene que suceder en los 100 primeros días, desde nombrar a una persona de confianza que lidere esto, porque esto si lo llevan 5 o 6 personas en paralelo, pues como se suele decir, responsabilidades compartidas, responsabilidades diluidas. Hay que poner esto una persona de confianza, que tenga un poco de criterio, pero que sobre todo entienda el negocio y que tenga apertura de miras para liderar esto. Y luego pues hay otras categorías que no solo en términos de gobierno, sino de la calidad del dato. Esto sin datos, la inteligencia artificial sin datos propios que vosotros le inyectéis, pues no captura todo el valor. Podemos utilizar un Copilot, un ChatGPT, pero no desplegamos todo el potencial, ¿no?, que nos puede ofrecer. Y esto es lo que tocamos en el punto 4, y luego ya pues hay unas recomendaciones finales, un glosario, referencias, incluso algunas pequeñas infografías que son plantillas para que cuando os sentéis esta tarde después de comer y de haber reflexionado sobre el boom de la inteligencia artificial en vuestro sector, pues oye, cómo podéis afrontar todo esto, ¿vale? Entonces, esta es la estructura y como decíamos, ¿no? Lo primero que hace el documento es intentar explicar de una manera sencilla qué es la inteligencia artificial, porque vivimos en un mundo que es una locura. Hay mucho ruido, mucho cambio, mucha evolución. Esto solo viendo, ¿no?, las noticias o leyendo la prensa, pues casi cada 2 semanas surge un nuevo modelo que nos promete muchas bondades, muchos beneficios, pero que esto da vértigo, ¿no?, porque avanza a una velocidad muy agresiva. Y básicamente, por ponerlo sencillo, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo intentamos aterrizar a 3 grandes tipos, ¿vale? La primera es la inteligencia artificial que piensa. No actúa, simplemente piensa, y en base a datos y datos muy ordenaditos y muy limpios que le hemos dado, nos consigue hacer predicciones, análisis, detecta patrones, nos identifica dónde va a ser más probable la siguiente venta, nos identifica el patrón del absentismo laboral que tenemos en nuestra fábrica, nos ayuda a pensar y a sacar conclusiones de una manera pues muy sencilla. Los fundamentos matemáticos ya existen desde hace tiempo, desde los finales de los 60-70, y ahora pues esto se democratiza y nos permite utilizar esos algoritmos y esas redes neuronales y conceptos un poco más técnicos para pensar de una manera más ordenada y hacer esas predicciones, por así decir, ¿vale? Y eso es la primera gran tipo de inteligencia artificial para entendernos. La segunda es la que puede crear cosas, no es solo
predicción y detección de patrones, sino que hoy en día existe, como bien estoy seguro que bien conocéis, inteligencia artificial que puede crear cosas, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La que genera. Y esto, de nuevo, los fundamentos matemáticos y las técnicas son las mismas, son progresiones lineales, son redes neuronales, son cosas técnicas, pero que al final lo que nos permite es generar o tratar contenido, lo que se llama sintético, es no natural, ¿no? Cuando hablamos de contenido sintético, hablamos de un texto que lo ha generado una inteligencia artificial, hablamos de una imagen que la ha generado una inteligencia artificial, hablamos de una voz, hablamos de una canción, hablamos de un vídeo, hablamos de contenido, ¿no? De muy diferentes tipos, pero que la inteligencia artificial me puede ayudar a producir esos textos y esas imágenes. Luego veremos en términos empresariales, ¿para qué me sirve, ¿no? Que una inteligencia artificial me pueda generar textos o imágenes? Y hay casos muy sencillitos, y ya os avanzo, ¿no? Como se suele decir, os hago un poco de spoiler, en el ámbito de desarrollo de propuestas comerciales, desarrollo de campañas de marketing hiperpersonalizadas para cada cliente, pues hoy en día ya tener este tipo de capacidades que te ayudan a crear contenido sintético como imágenes o vídeo, pues antes si tenías 8.000 códigos postales en España, no podías hacer una campaña de marketing con una imagen para cada uno de esos códigos postales de España. Hoy en día sí, y a unos costes pues muy eficientes, ¿no? Entonces nos permite hacer cosas que hasta entonces, hasta hoy en día, o eran muy caras o eran muy difíciles, ¿no? Y si bien el primer tipo es la inteligencia artificial que piensa y el segundo tipo es la inteligencia artificial que crea, tenemos un último tipo que es la que actúa y la que nos permite hacer automatización inteligente de procesos. Y ahora, pues como siempre, ¿no? Los tecnólogos nos gusta poner siempre la última palabra de moda para que siempre haya ruido en el sistema, pues ahora están muy, ¿no? en auge el concepto de los agentes inteligentes, que no dejan de ser pequeños robotitos, ¿no? Que actúan de manera independiente donde nosotros le hayamos dicho para, oye, cuando me veas, cuando estés en esta situación, pues actúa, ¿no? Pues oye, monitoriza a mis empleados o a mis clientes y cuando veas que están haciendo determinadas cosas, actúa y le lanzas una campaña de marketing. O sea, ya no es un tema de pensar o es un tema de crear, es un tema de actuar y de automatizar las tareas, ¿no? Lo cual permite con una mínima supervisión, como decíamos, porque seguimos pensando que esto, el volante, lo llevamos los humanos, las personas, pero nos permite tener una automatización, una eficiencia y una productividad pues bastante interesante, ¿vale? Estos son los grandes tipos, que se me ha descuadrado una cosita aquí. Ahí. Estos son los grandes tipos de la inteligencia artificial y lo que nosotros hemos hecho son estas grandes tendencias, hacerlas concretas para el tejido empresarial asturiano. ¿Vale? Esto, evidentemente, ¿no? Con todo el conocimiento empresarial que tiene el club, nos ha servido para hacer también algunas encuestas. No sé si probablemente algunos de los que estáis como asistentes habéis respondido a estas encuestas y básicamente lo que nos dice es que no hay ninguna sorpresa, ¿no? La inteligencia artificial, hay una percepción de muy alto potencial en el ecosistema empresarial asturiano, un 8/10, pensando que es una palanca de competitividad en los próximos 3 años, o sea, que hay una percepción de valor muy, muy alta y es muy interesante. No obstante, hay una cara B, ¿no? Una cara de la moneda que no es tan positiva, y es que más de la mitad, un 55% de las personas y de las empresas que han contestado, pues se autodiagnostica en nivel inexistente o inicial. Por lo tanto, están explorando, entendiendo, haciendo algunas pruebas piloto, pensando alguna cosita, pero que todavía no han empezado a trabajar en ello, ¿no? ¿Dónde, no obstante, ve las grandes oportunidades? Por lo que ponemos ahí, ¿no? Principalmente, y es bastante sensato, y es una de las recomendaciones, en cuestiones de puertas hacia adentro, que no tocan al cliente final, y aquí los sospechosos habituales, ¿no? De grandes departamentos donde se despliega y donde capturas buenas eficiencias
es administración y finanzas, producción y operaciones, marketing. Ya una vez que empiezas a tener cierta soltura y comodidad y empiezas a hacer cosas con los clientes, por primero de puertas hacia adentro, ¿no? Y al final, cuando le preguntamos, oye, ¿y esto por qué? ¿No? Porque si percibes un 8 sobre 10 en valor estratégico en los próximos 3 años y un 55% se declara inexistente o inicial, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, pues aquí las principales barreras son la falta de conocimiento interno. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Iniciativas como la del club, tanto de desarrollar, ¿no?, el conocimiento como de difundirlo en sesiones como la de hoy, escasez de tiempo y prioridades y los costes, ¿no? Incluso en algunos casos, en organizaciones, en pymes más pequeñas, quién lidera esto, ¿no? Y el identificar la persona adecuada para que le des un poco la batuta y aterrice, ¿no?, todas las recomendaciones que tenemos en este documento. No obstante, la parte bonita es que hay percepción de valor. El que tengamos el volumen de asistentes hoy en este webinar, yo creo que es un fiel reflejo, y hay aceleradores como los que se ha desarrollado con el club de calidad que os pueden ayudar en esos primeros pasos, en ese protocolo de 100 primeros días. Para daros contexto, como decíamos, ¿no?, los CIOs del grupo de trabajo del Club de Calidad han desarrollado un decálogo de uso responsable de la inteligencia artificial. Es verdad que ha habido muchas tecnologías transformadoras en los últimos 20 años, pero que la inteligencia artificial es uno de los vectores de transformación más importantes de lo que llevamos de los últimos probablemente 75, 100 años incluso, ¿no? O sea, es estructuralmente muy, muy relevante y también con unas declinaciones que por eso se busca la responsabilidad, porque puede tener algunos vértices pues más sensibles, ¿no? Y aquí os ponemos cuáles son, desde el punto de vista puro, ¿no?, de los CIOs de las empresas asturianas, cuál es su decálogo de implantación responsable, de uso responsable, que como veis hay dos grandes secciones. La parte azul son las acciones individuales con privacidad y seguridad, responsabilidad, transparencia, supervisión humana, colaboración interdisciplinaria y consentimiento informado. Veis que se le da mucha relevancia a la parte humana, ¿no?, porque al final somos los que tenemos que llevar el volante. Y luego acciones conjuntas de empresa en términos de ética, justicia, formación y evaluación continua, ¿no? Entonces, este decálogo también pues, está embebido en cada una de las páginas del informe, pero creíamos interesante destacarlo por la esencia que da, ¿no? Y ya aterrizando un poco, y antes de entrar en el protocolo, como os decíamos, hemos tratado de ser muy pragmáticos en el documento y en el informe, intentando mostraros casos de uso reales, y en muchos casos son casos de uso de empresas asturianas, que tienen despliegue de inteligencia artificial en 3 ámbitos principales: en los empleados, a nivel empleado, a nivel departamento y a nivel empresa. A nivel empleado, y así lo leeréis en el documento, hay una sección específica para hablar de productividad del empleado. Aquí no hay un caso de uso de, no, para esta cuestión concreta del departamento de marketing o para esta cuestión concreta del departamento de relaciones laborales. No, esto es productividad pura del empleado. Esto es, por así decir, el ChatGPT, el copilot de turno, pero personalizado con contenido propio de la organización. Impulsar la productividad en sus tareas rutinarias: redacción, síntesis y búsqueda de investigación, acceso a documentación propia vuestra, etcétera. Y para esto no es simplemente le doy un usuario y una contraseña o le pago la suscripción de una plataforma como ChatGPT o Copilot. No, esto requiere un poquito de cariño, y lo veremos a la hora de ponerlo a funcionar, porque lo gracioso de esto es que esos asistentes estén personalizados para acceder a la documentación vuestra, de vuestras empresas, de la que queráis, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hay una primera reflexión de qué información le quiero yo enseñar al modelo, que sea privada, que no se comparta con nadie, pero que si mis empleados preguntan por información en la intranet de los protocolos o de las fichas de mis clientes, del CRM, de, oye, yo qué ventas he tenido con este cliente o con otro, hay una primera reflexión de
qué documentación quiero exponer yo a la inteligencia artificial. Hay que buscar las garantías y existen sobradamente para que eso sea privado, que no se esté entrenando una inteligencia global con vuestros propios documentos, ¿no? Que haya confidencialidad y luego que se pueda utilizar bien, ¿no? Entonces, hay un primer ámbito de transformación que es pura productividad del empleado, implantación de estos asistentes y unos procesos previos de decidir qué información le muestro, qué garantías de privacidad y de confidencialidad busco, que ya os digo que son perfectamente viables, o sea, no os tiene que dar miedo hacer esto de, porque es que tengo un riesgo de fuga de información o estoy enseñando a una inteligencia global con todos mis datos. No, esto se puede hacer de manera privada y ese es el primer ámbito de impacto rápido y de pura productividad. Dar ese asistente a vuestros empleados y que puedan cada uno en su ámbito buscar información, redactar documentos, acceder a información pública o privada, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un segundo eje que está vinculado ya a la eficiencia de los departamentos. Y esto ya sí que vamos departamento a departamento, caso de uso a caso de uso, identificando qué es lo interesante. Y veremos algunos ejemplos. Oye, pues a lo mejor por la propia naturaleza de la empresa, lo que aquí importa es un tema a la hora de digitalizar los albaranes, tener una inteligencia artificial que cruce albaranes con órdenes de compra, con facturas, ¿no? Y esto, aunque ya hay madurez en muchos sitios, muchas veces no se hace ese macheo, ¿no? Y hay una falta de control. Por lo tanto, a lo mejor esa organización, esa empresa, el punto de dolor que tiene es pues hacer ese macheo y tener esa eficiencia en el ámbito económico, financiero y de compras, y es donde lo despliega, ¿no? Pero es un caso ya de IA en departamento, o a lo mejor es un tema de absentismo laboral y cómo para el departamento de personas o de recursos humanos, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a reducir unas décimas el absentismo laboral y las incapacidades temporales que podamos tener por causas temporales, ¿no? Por causas generales. Bueno, pues esto por la propia naturaleza, pues hay casos concretos, ¿no? Es verdad que el documento, como es global para toda la industria y para todo el sector asturiano, hemos tratado de poner ejemplos en el back office, ¿no? O sea, cosas que son comunes a todos en los servicios corporativos, en el ámbito legal, en el ámbito de marketing, en el ámbito de ventas, pero evidentemente ya en la particularidad de cada sector, si hablamos de logística, pues hay infinitos, etcétera. Es interesante que en la bibliografía del documento al final encontraréis referencias para intentar ampliar pues cosas que a lo mejor ya os apliquen más a vuestro entorno, ¿vale? Y luego, si bien el primer eje es productividad del empleado y el segundo es eficiencia en departamentos, hay uno que es el más bonito y el más innovador, que es hoy a nivel de empresa, cómo me puede hacer ganar más dinero, ¿no? Y qué cosas me permite hacer un poquito más innovadoras con esa visión de destrucción creativa que contratamos al inicio, cómo se puede hacer para desarrollar todo el potencial y hacer cosas que hasta ahora era imposible. Y veremos algunos ejemplos que me reservo para dentro de unos minutos, ¿vale? Pero pensad que tenemos esos tres tipos de inteligencia, la que piensa, la que crea y la que actúa, y que eso se puede desplegar a nivel productividad de empleado, eficiencia de departamento, un tema ya de diferenciación propia de las empresas, ¿vale? Y básicamente con esa visión de tres tipos de tecnologías o de IAS y tres tipos de ámbitos donde desplegar esa inteligencia artificial, llegamos al protocolo, ¿vale? El protocolo está definido en 5 grandes ejes y para cada uno de los ejes la estructura es siempre la misma, ¿vale? Para que os resulte más cómodo leerla, ¿vale? Uy, perdón, me ha ido eh, el cursor. Pero os decía, ¿no? Que la estructura es siempre la misma para que os resulte más sencilla esa lectura. Como decíamos, hay 5 grandes categorías. La primera es la estrategia, bueno, dicho así rápido, la estrategia de negocio actualizada con el potencial de la IA, la estrategia de inteligencia artificial,
todo el mundo de tecnología y datos, que es un poco a lo mejor el más complejo, pero que veréis que hoy en día se ha simplificado mucho, el contexto de organización y cultura y la parte de la inteligencia artificial responsable. Y para cada uno de ellos siempre vais a encontrar la misma estructura en el documento. ¿No? Tenéis un punto, o sea, un primer apartado de una descripción que os explica de qué estamos hablando y un caso real de una empresa asturiana. Luego tenemos una escala de niveles de madurez para que hagáis un cierto autodiagnóstico y decir, oye, ¿dónde estoy yo? En estrategia de negocio actualizada con el potencial de la IA, ¿yo dónde me encuentro? En el nivel 1 inexistente, en el nivel 2 inicial, nivel 3 gestionado, nivel 4 definido, nivel 5 visionario. Y esta es una reflexión de con lo que habéis leído de qué va este ámbito, ¿dónde os sentís vosotros? Pues muchos probablemente pues estaréis en el nivel 1 inexistente, pero a lo mejor hay alguien que está un poquito más avanzado. Bueno, pues esto nos sirve para autodiagnosticarnos y saber dónde está el siguiente paso. Y lo tienen los 5 ejes, ¿vale? Luego, como entendemos que muchos estáis empezando a dar los primeros pasos, los 5 ejes tendrán un pequeño apartado de protocolo de activación inicial y de cuáles son las recomendaciones de qué hacer en los 100 primeros días y así vamos avanzando con cada uno de ellos, ¿vale? Y pues, como decíamos, ¿no? Intentando aportar casos en cada uno de los ámbitos que os inspiren y que sean pues, factibles, no sea una idea feliz que luego no haya manera de implementarlos, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos uno a uno de manera ágil, pero así os hemos contado la estructura del documento y sabéis un poco de qué va la película, ¿vale? El primer eje es la parte de estrategia de negocio actualizada por la IA. Y aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos diciendo, como introducía al inicio del documento, que esto va de negocio y esto va de ganar más, de gastar menos o de gestionar mejor los riesgos. Y lo primero de todo, lo primero que hay que hacer antes de ponerse a pensar en quiero esta plataforma, tengo estos datos, me han dicho que puedo que compre Copilot o que haga no sé qué cosas. No, lo primero hay que parar, pensar con la mente fría y entendiendo tu contexto de negocio, pensar y tener una visión clara de cómo la IA te puede ayudar en términos de eficiencia y mejora de márgenes, cómo la IA te puede ayudar a vender más y mejorar la experiencia del cliente y cómo gestionar mejor los riesgos innovando, ¿vale? Y aquí os compartimos de nuevo algunos ejemplos que existen ya, ¿no? En el tejido empresarial asturiano, ¿no? En el ámbito de la eficiencia, como decíamos, ¿no? Para reducir costes y procesos repetitivos, os contamos, ¿no? Algunos ejemplos y casos de uso vinculados a ese procesamiento de facturas, albaranes y órdenes de compra y el macheo, ¿no? O sea, garantizar que lo que yo pedí es lo que me han dado y lo que me han facturado, que no siempre sucede, ¿no? Entonces, tener muy claras esas desviaciones e identificar patrones de aquí vas a tener problemas o no, sobre todo cuando tenéis empresas y negocios con una parte logística pues más activa, ¿no? Pero tener muy claro, decir, oye, yo antes de empezar a pensar en tecnología, yo tengo que tener una reflexión hecha y a lo mejor necesitáis un poco de ayuda e inspiración, pero tengo que tener una visión de cómo mi negocio se va a transformar y cómo mi competencia está mejorando márgenes, consiguiendo eficiencias con esto. Luego, cómo puedo vender más y cómo puedo hiperpersonalizar, que es un poco una de las palabras de moda, ¿no? La parte de la experiencia de cliente, ¿no? Yo, si mi visión de negocio es exportar fuera de España, pues a lo mejor una limitación que yo tenía hasta ahora era que yo no tengo gente que habla francés y portugués, pero es el primer paso que yo quiero dar. Por lo tanto, si ofrezco unos asistentes que aclaren las dudas en el idioma nativo a mis clientes objetivo, pues puede ser interesante. O si tengo una inteligencia artificial que me ayuda a traducir
todos mis contenidos de marketing y personalizarlo a realidad portuguesa, italiana, francesa o inglesa, me puede ayudar. Entonces, antes de pensar en tecnología, tener clara esa reflexión hecha de cómo esto me puede ayudar a ser más eficiente, cómo me puede ayudar a vender más o a mejorar la experiencia cliente, que al final se traduce en mayores ventas, o cómo me puede ayudar a innovar. Y eso es una reflexión pura de negocio, ¿no? Es verdad que necesitáis un poco de sensibilidad de que me puede ayudar la tecnología, pero hay una visión pura de negocio, ¿vale? Y aquí en el documento veréis que hay contenido para ayudaros a inspirar y sobre todo lecturas adicionales que os pueden ayudar a aterrizar algunas de estas cosas, ¿vale? Y esa es la primera parte, la estrategia de negocio. La segunda es la estrategia ya más pura de inteligencia artificial, o sea, donde aquí ya sí que listamos claramente, en base a las prioridades del negocio, cuáles son los casos de uso. Oye, ¿qué es más prioritario? Abrirte a un mercado nuevo que no se habla español y que voy a necesitar la IA para traducir cosas y para ofrecer, ¿no? Pues un asistente 24 horas al día de dudas de nuevos clientes en su lenguaje nativo, o lo que a mí realmente me preocupa es eficientar mi logística y tener esos cruces de albaranes, porque creo que estoy teniendo ahí mermas y estoy teniendo problemas, ¿no? de productividad en los almacenes y en las playas de mis almacenes. Bueno, pues con esa reflexión de negocio lo que llegamos es a definir un poco la estrategia de inteligencia artificial, que no deja de ser una relación, de un inventario de casos de uso de inteligencia artificial, como decíamos, ¿no? De la que piensa, de la que crea, de la que actúa, de productividad del empleado, de eficiencia del departamento, de innovación y diferenciación de la compañía, pues esto ya me ayuda a concretar cuáles son los pasos. De nuevo, aquí tenéis en el documento la guía para hacer esa reflexión y unos cuantos casos que os tienen que inspirar, que hay bastantes, ¿no? Por daros alguno de los ejemplos, comentábamos, ¿no? Antes de manera más rápida todo la cuestión y la problemática del absentismo laboral en España, ¿no? Que es uno de los puntos de dolor, ¿no? En un contexto de empresa familiar, empresas pymes, pues suelen hacer daño, no solo por el coste directo, sino por todo lo que supone, ¿no? El cubrir a la persona, la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, más allá de que luego además hay un interés honesto en que no solo quiero reducir esta problemática por el tema financiero, sino también para cuidar mejor a los empleados y que haya menos problemas de salud mental o de el burnout, ¿no? Que dicen en el mundo anglosajón, la gente que se quema, ¿no? Y que se coge la baja y que no sabe cuándo se va a volver. No solo hay un interés desde un punto de vista de economía y de cuenta de resultados, sino hay una ambición honesta de que las personas estén mejor y que haya menos problemas, ¿no? Y que la gente se pueda desarrollar profesionalmente en sus puestos de trabajo. Pues esos son ejemplos de casos de uso muy concretos donde si el problema y el punto de dolor de la compañía es esto, pues hay una batería de casos de uso que hay que identificar, ¿no? Y como decíamos, en ese protocolo de activación, en este segundo paso, veréis que hay unas recomendaciones, desde establecer un listado largo de ideas pilotos surgidas de las necesidades del negocio, y hemos hablado de algunos de ellos, asistentes online 24 horas al día, traducción automática de ofertas, procesamiento de albaranes manuscritos y otros muchos más, a temas de, oye, ¿esto cómo lo priorizo? ¿No? Porque me han surgido 20 cosas y yo pues tengo que ir poquito a poco. Bueno, oye, pues empieza primero no tocando al cliente, sino de puertas hacia adentro. Los que realmente tienes estos quick wins que llaman, ¿no? Que son pequeñas victorias de que con un coste muy pequeñito lo puedo hacer, ¿no? Entonces, qué pilotos tengo que empezar a hacer para tener un chatbot de reservas o una clasificación automática de facturas, ¿no? Bueno, pues todas estas recomendaciones son las que tenéis en el capítulo de estrategia de inteligencia artificial, ¿vale?
Y luego tenemos el tercer capítulo, que igual es el que suele dar un poco más de miedo, pero es el más sencillo, ¿no? Que es el de la tecnología y los datos. Básicamente, aquí la esencia de este capítulo, independientemente de que tenéis la misma estructura de nivel uno existente, 2 inicial, gestionado, definido, visionario y casos de uso, el protocolo de activación, etcétera, aquí la clave es que sin fuentes de datos de calidad, fiables y ordenadas, la inteligencia artificial nunca se va a desarrollar en todo su potencial. Entonces, sí, y veréis que está escrito aquí en el documento, ¿no? Sí, decir, oye, ¿yo dónde tengo el inventario de clientes? Y no, y habrá gente que diga, mira, yo lo tengo muy ordenadito, aunque sea en una hoja Excel, pero estos son mis clientes, estos son tal, o, uff, mira, lo tengo, cada departamento tiene su Excel, son tal, tengo inversiones, no lo tengo identificado, intenté meter un IRP, pero me quedaba a la mitad. Pues entonces esto ya es un indicador de que sin fuentes de datos clave, que es los datos clave que son los clientes, las ventas, las facturas, ¿no? Que tengas claro cuál es el origen, que no hay duplicados, que están actualizados. Sin eso, la inteligencia artificial es un pequeño castillo de naipes que podrás ofrecer Copilot, OpenIA, Gemini y otras plataformas, pero estás capturando el 1% del valor de este tipo de vectores de transformación, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, por hacerlo sencillo, antes de empezar a pensar en qué herramienta pongo, primero pensar en el negocio y dónde están las prioridades, hacer la lista larga de casos de inteligencia artificial e inspiraros tanto en los que están explícitamente escritos en el protocolo como los que luego hay unas guías para empezar a desarrollarlo. Y luego ya, una vez que tengáis los datos claros y bien ordenaditos, se pueden empezar a hacer cosas, ¿no? Pasamos al cuarto punto de se empiezan a hacer cosas, pero ojo que esto todavía, y queremos que siga siendo así, esto va de personas. Entonces, veréis que, como se suele decir, la cultura se desayuna la estrategia todos los días. ¿Esto qué significa? Que por mucha estrategia que tú hagas, un gran plan, una gran idea, si no has trabajado la parte de gestión cultural, de adopción, de comunicar bien qué es lo que estás haciendo, de formar a tus personas, de nombrar a un responsable único de datos e inteligencia artificial, aunque no sea el gran experto, esto al final se te va a acabar diluyendo, ¿no? Entonces, mmm, tenemos aquí o el documento intenta proyectar una visión más humana o más humanista, donde pedimos mimar mucho esa parte de organización y cultura, organización, quién lidera esto, qué presupuesto va a tener y cultura, qué vas a hacer para que la gente entienda, ¿no? Lo que estás haciendo, lo comuniques, les formes. No hay nada peor que hacer una gran inversión en un sistema y la gente lo percibe como una amenaza porque no lo has comunicado bien y piensa que le vas a quitar el trabajo, o no lo has formado y lo tienes infrautilizado, tienes un Ferrari en el garaje, ¿no? Pues esto es lo que intentamos evitar con este bloque de organización y cultura, ¿vale? Y luego el último es toda la parte de gobierno, de inteligencia artificial de responsable, que es verdad que siempre tiene que haber esta parte de responsabilidad en la adopción de nuevas tecnologías, pero en un contexto de inteligencia artificial puedes llegar a automatizar cosas que no son éticas o que tu línea roja no la quieres cruzar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Oye, pues si yo, por ejemplo, tengo mi base de datos con todos los candidatos que han sido los mejores en los últimos 30 años, ¿no? Los candidatos, las personas que he fichado a mi compañía, y yo le digo a la inteligencia artificial, oye, este es el candidato de éxito, pues probablemente en un porcentaje muy alto lo que voy a hacer es decirle a la inteligencia artificial que los candidatos de éxito son hombres blancos entre tal y tal edad de esta ciudad y de esta universidad. Y eso está bien, pero estás dejando mucha gente fuera, ¿no? Estás metiendo en un sesgo fuerte al algoritmo, a la inteligencia artificial, y estás automatizando un comportamiento que no debería ser así, porque de acuerdo que esos han sido los candidatos exitosos, pero si tú solo le dices, si tú proyectas tu sesgo a la inteligencia artificial, pues lo va a automatizar y te va a generar pues recomendaciones a futuras con ese sesgo, ¿no? O otras líneas rojas que tú no quieres cruzar desde un punto de vista de responsabilidad. Oye, pues yo, mira, yo las iteraciones que tenga con
mis clientes a través de un chat. Yo no le quiero hacer un avatar, un deepfake, ¿no? Una imagen, un vídeo que parece que es una persona, pero realmente es un avatar. No, no, yo no quiero, yo quiero que siempre haya una persona. Entonces, aunque sea eficiente meter un avatar que me hable en chino un jueves a las 3 de la mañana, yo no quiero cruzar esa línea, porque la esencia de mi compañía es el trato humano. Bueno, cada uno definirá sus reglas, sus líneas rojas, cada uno tendrá un marco ético. Es verdad que en la Unión Europea, por nuestros valores como sociedad, ya tenemos una regulación importante. También es interesante compartir con vosotros que esa regulación de la Unión Europea se ha declinado a nivel estatal y muy recientemente, este verano, pues el gobierno del Principado de Asturias también ha sacado, ¿no?, varios activos en este sentido en el boletín oficial del Principado de Asturias, y hay nueva regulación también por parte del Principado de Asturias, y Javier ha estado muy presente y lo cuenta muy bien, mucho mejor que yo. Entonces, bueno, que sepáis también que hay marcos regulatorios que ordenan esto y que no está al libre albedrío, ¿no? Pero que esta parte de implementación responsable es especialmente importante, al igual que la parte de cultura y organización, porque si no, por mucha estrategia, muchos casos, muchos datos y plataformas, pues se nos va a quedar en algo infrautilizado o peor, utilizado para algo que no teníamos pensado, ¿vale? Y esta es la esencia del documento y del protocolo, muy salpicado con casos de uso para que os inspiren, con bibliografía al final para que si hay cosas que buscáis, pues también podáis pensar. Y luego también de todas las conversaciones que hemos tenido, no queríamos cerrar el documento sin varias cosas. Una de ellas, siempre estamos muy orgullosos de contar casos de éxito, cosas que han funcionado, pero es difícil que la gente abra el corazón y cuente dónde ha tenido un tropiezo y dónde se ha caído el suelo, cuáles han sido los errores. Entonces, de manera muy políticamente correcta, porque no hemos puesto ningún nombre, pero son errores, ¿no?, y aprendizajes que se ha vivido, ¿no?, dentro del ecosistema asturiano. Compartimos varios de ellos, ¿no? Y algunos ya los hemos comentado en la sesión, ¿no? Empezar por la herramienta y no por la estrategia, trabajar con datos de mala calidad, depender de un único proveedor sin garantías, que somos cautivos de ellos y que al final pues vamos a estar condenados para lo bueno y para lo malo a futuro, olvidar a las personas, no establecer las reglas mínimas de uso responsable. Pues estos son 5 ejemplos de errores que en las organizaciones en Asturias más punteras han percibido como un error o se han tropezado por esta piedra y que querían compartir, eso sí, un poco más de manera anónima, pero donde ha habido, ¿no?, esos puntos de dolor para que vosotros tengáis especial atención y no cumplamos con esto de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma tierra, ¿no? Este era el primer contenido, ¿no?, que queríamos tener para cerrar esas lecciones aprendidas. Y el segundo, como esto es difícil que os hayamos dado una sesión, os lo hayáis leído, os hayáis inspirado, pero luego esa tarde os sentéis con un folio en blanco y por dónde empiezo, pues ahí tenéis unas ciertas guías, ¿no?, que están en el documento, tanto como hemos hablado del documento, el protocolo de activación inicial, los niveles de madurez, ¿no? O hay unas plantillas que también tenéis en la documentación para que decir, oye, mira, si quiero empezar y estoy de cero, mira, pues mira, me voy a coger una plantilla como la adjunta, voy a hacer ese autodiagnóstico leyendo la descripción de los niveles de madurez para cada uno de los 5 puntos, para ser consciente de dónde estoy y para ver dónde está el siguiente paso. No puedo saltar del 1 al 5, tengo que ir poquito a poquito, ¿vale? ¿Cuándo lo voy a volver a revisar? ¿Con quién me siente? ¿Qué tipo de comité, ¿no?, defino dentro de la organización para ir generando conocimiento y certidumbre, ¿no?, en un mundo tan voraz y divertido a la vez? Y luego, pues bueno, pues una serie de cuestiones para cada uno de los 5 ejes que esperamos que os ayuden a modo de plantilla y que nos tengáis que enfocar en un folio en blanco y sobre todo, ¿no? Hoy en día con este boom de la inteligencia artificial, que en muchos casos es demasiado y que hay cierto ruido y demasiado experto en redes sociales hablando tal, pues oye, que este documento y esta reflexión os dé un poco de parón, de calma
que podáis pensar en el futuro, primero en el negocio y luego en las personas, y que un poco con esta teoría de la destrucción creativa no os dé miedo de romper alguna cosa para volver a crear, porque es necesario. No os dé miedo romper algún statu quo o, como decíamos, ¿no? Pues romper un par de huevos para hacer la tortilla y que seáis una de esas organizaciones listas para el futuro, consiguiendo pues esos 17, ¿no? puntos de margen o 14% de margen neto de diferencia con respecto a sus equivalentes de gente que no lo está utilizando. La oportunidad está ahí, hay madurez y aunque siga evolucionando a futuro la peor decisión que se puede tomar es no hacerlo, ya estaréis tomando una decisión de facto, no hacer nada. Entonces, os animamos muchísimo a abrir el melón. Seguro que la inquietud la tenéis porque si no, no estaréis aquí. Os animamos a leer este protocolo con tranquilidad y nada, a disposición de vosotros en los minutitos que quedan. No sé si ha habido alguna pregunta, porque yo me he puesto a contar y no he ido mirando, pero tú me dices. Pues en principio no veo nada en el chat, pero bueno, abrimos ahora un momento si queréis para, si tenéis alguna duda que os haya surgido a lo largo de toda la exposición de Alejandro, pues nos podéis comentar. Yo, mientras tanto, vuelvo a reincidir quizás en esos 5 puntos que vienen de esos 5 errores que nos comentaba Alejandro, que yo creo que resumen muy bien todo, ¿no? El primero pensar en el negocio, ¿no? Pensar en por dónde quiero avanzar mi negocio antes de ponerme a actuar. eh, Tener bien preparados los datos, no trabajar también la cultura bueno, establecer unas reglas mínimas, ¿no? Eso sería, bueno, aquí incluimos también el no depender de un único proveedor, también es un punto más que nos destacaban. No sé si alguien, de momento no hay nadie que nos haya comentado nada. Bueno, tenéis el protocolo disponible en nuestra página web. En cualquier caso, lo compartiremos con vosotros una vez más, junto con el vídeo de esta sesión para que lo tengáis disponible. Y bueno, si nadie comenta más, pues simplemente quería agradeceros a todos vuestra participación, por supuesto a Alejandro por su exposición, por ahí algunos agradecimientos, a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de nuevo también por su apoyo, a todo el equipo de Trilogic y por supuesto a nuestro grupo de trabajo de CIOs. Muchísimas gracias a todos.